Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 44 minutos. Mientras el presidente Gustavo Petro está convocando a manifestaciones para este miércoles en contra de las advertencias del gobierno del presidente Donald Trump sobre una posible intervención militar en Colombia, algunos integrantes de su gabinete enviaron mensajes públicos ratificando su interés en seguir trabajando con las autoridades estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. Tanto el ministro del Interior Armando Benedetti como el ministro de Justicia Andrés Zidárraga emitieron un comunicado en las últimas horas en el que aseguran que le hicieron saber al gobierno de Estados Unidos a través de agencias de inteligencia que Colombia ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación entre los dos países para la lucha contra las estructuras criminales y los carteles de la droga con asistencia tecnológica, de inteligencia y de otro tipo de los Estados Unidos para destruir campamentos de carteles, laboratorios y estructuras narcotraficantes en todo el territorio nacional, esto lo dicen textual, pero con más fuerza en la frontera colombo-venezolana contra el ELN. Mensaje claro en la coyuntura actual. Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez hizo un balance de la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, destacando el apoyo de las agencias de inteligencia de 46 países, entre ellos Estados Unidos, aunque no lo menciona directamente, y hace una referencia específica a la lucha contra el tráfico de fentanilo, que es una de las drogas de mayor consumo en las calles norteamericanas. No es casualidad que el gobierno del presidente Gustavo Petro exprese su intención de seguir colaborando con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, teniendo en cuenta las recientes referencias al narcotráfico en nuestro país que ha hecho el presidente Donald Trump y teniendo en cuenta la captura y extracción a Estados Unidos del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien ya responde ante la justicia de ese país por narcotráfico y terrorismo. A propósito, hay varias referencias a grupos criminales colombianos en la acusación de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en particular documentando reuniones de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro guerra con el ELN y con las disidencias de las FARC para coordinar el envío de cocaína a Estados Unidos. La justicia estadounidense tiene desde hace años documentada la relación de la cúpula política y militar de Venezuela con grupos criminales colombianos, entre otros con los testimonios de los generales Cliver Alcalá y Hugo Carvajal. Por eso será determinante saber si eventualmente Nicolás Maduro decide colaborar con las autoridades norteamericanas para develar los alcances de esa alianza criminal con sus tentáculos en Colombia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Mientras todos en el gobierno cierran filas alrededor de los argumentos del presidente Gustavo Petro en medio de esta situación de incertidumbre para Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la situación de Venezuela ya es motivo de una muy dura pelea política en nuestro país. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, es el responsable de cazar esta pelea con congresistas de la oposición a los que acusa de promover una invasión gringa en Colombia y de ser traidores de la patria. Sanguino anunció denuncias ante la Corte Suprema contra el senador verde J.P. Hernández y la representante de Cambio Radical Lina María Garrido, que invitaron a Trump a Colombia. El pecado de Garrido fue escribir: "Bienvenido a Colombia, presidente Trump. Con gran anhelo, el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto, por favor". Mientras que J.P. Hernández, citando al presidente Gustavo Petro, dijo que al mandatario colombiano como a Maduro le quedaban días, que era un payaso y que tenía que mantener calzoncillos limpios porque también le llegaría la hora de ser despreciable. En ese tono está la pelea política en Colombia alrededor de la captura de Nicolás Maduro. Por eso es el anuncio del ministro Sanguino. Todas estas peleas locales cuando el gobierno aumenta la convocatoria para sacar gente mañana a la calle en esa marcha que lidera el presidente Petro. Mañana a las 4 de la tarde en todas las plazas del país. Él estará en la de Bogotá y anticipa que dará un discurso en contra de los ricos, de estos senadores y ahora hasta de los presidentes de las altas cortes, porque en el gobierno, como ya contaba Ricardo, es el ministro Benedetti el que sin pruebas los está llamando narcos y cobardes. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Astros alineados para todas las petroleras a nivel mundial, incluida la propia Ecopetrol, cuya acción subió ayer 5% en la Bolsa de Colombia y un 2.67% en la Bolsa
de Nueva York. Ecopetrol, beneficiada de refilón y de taquito con la caída de Nicolás Maduro y el regreso de las grandes petroleras norteamericanas a suelo venezolano, empezando por Chevron, la única que permaneció todo este tiempo en Venezuela con licencia especial de los Estados Unidos y cuya acción subió ayer 5.14%. ExxonMobil, que se alista a volver tras las expropiaciones de Hugo Chávez y a la que todavía le deben $1.000 millones al gobierno venezolano, con una acción que ayer subió 2.24%, y ConocoPhillips, con reclamaciones de arbitraje todavía pendientes por $10.000 millones y subiendo 2,5% en la bolsa de Nueva York. Petroleras estadounidenses que dentro de los Estados Unidos tienen reservas para los próximos 10 años, pero que en Venezuela podrían tener reservas y trabajo por los próximos 300 años. Quid de todo este asunto, llaves de toda esta intervención y reflectores que ponen a esas petroleras norteamericanas en el centro de todas las bolsas, a pesar de las millonarias inversiones que van a tener que hacer en los próximos años para recuperar una infraestructura que tuvieron que dejar tirada y abandonada, es decir, cerca de $100.000 millones durante la próxima década, dependiendo de cómo sea la transición, dependiendo de la seguridad que imprima el nuevo liderazgo, dependiendo de qué tanto se meta Estados Unidos en el nuevo gobierno, pero a pesar de toda esa incertidumbre, con el aliciente de volver a acceder a las mayores reservas de petróleo de todo el planeta, 300.000 millones de barriles, el doble de Irak, 17% de las reservas globales. Recuperar una industria en ruinas tras años de corrupción, falta de inversión, incendios, robos y extensiones. No obstante, danza de los millones al otro lado de la frontera. Cientos de miles de millones de dólares que van a invertir las petroleras estadounidenses en Venezuela y que nos benefician acá en Colombia, y más concretamente sobre Ecopetrol, según los análisis de bancos de inversión como Barclays y como Morgan Stanley, que advierten podría todo añadir un 0.5% adicional al Producto Interno Bruto colombiano, impulsar las exportaciones hasta los $3.000 millones, además, claro, de fortalecer todavía más el peso colombiano, que sigue revaluándose frente al dólar y que ayer siguió cayendo y llegó a los 3.740 pesos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:50 de la mañana, y al tiempo que el presidente Gustavo Petro impulsa marchas para defenderse y de paso para defender a Nicolás Maduro, en Colombia los socios del dictador estaban atacando. Mataron 2 policías que hacían labores de patrullaje y reconocimiento en Cartagena del Chairá, en Caquetá. Las víctimas de este ataque con disparos de fusil son el subintendente Luis Alfonso Flores y el patrullero Roosevelt Lesmes, mientras que otros 2 policías resultaron heridos. Los responsables son los del Frente Rodrigo Cadete, que siguen órdenes de alias Calarcá, el disidente más consentido por el gobierno nacional, al que al fin de año le regalaron 7 meses de extensión de las zonas de ubicación en el Catatumbo y la renovación de las cédulas que los acreditan como gestores de paz, con el pretexto de la paz total. El responsable es el disidente que junto al ELN provocó que solo ayer llegaran desplazadas del Catatumbo a Cúcuta, en norte de Santander, 130 familias integradas por cerca de 300 personas. Anoche también se producía la primera masacre del 2026. Ocurrió en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, y dejó como víctimas a 3 mujeres. Las últimas horas en general han sido de actividad terroristas, también de los disidentes de Mordisco, porque el ejército tuvo que desactivar un explosivo que dejaron sobre la vía panamericana en el sector Piedra Sentada, en el municipio del Patía, en el departamento del Cauca, los disidentes de las FARC de la estructura Carlos Patiño. Todo este desorden público ocurría mientras el presidente Petro organizaba marchas y fantaseaba con construir un monumento del Jaguar para su autoexaltación. Blue.